un punto de vista matemático. Entonces, como les dije, vamos a hacer un punteo de los primeros ejercicios de la guía 9. Se me está escuchando bien, ¿no? Creo que ya resolví el problema Sí, sí, te escucho bien. creo que ya resolví el problema que tenía con el sonido y también con el tema de que a veces me graba y a veces no. Pero bueno, nada. Puede pasar que si en algún momento escucha alguna reverberación, me avisan. Y por supuesto, el tema de mi perra no lo puedo evitar. Sí. Si se pone muy molesta, mutearé el video y la llamaré a la atención para que no ladre más. Vamos a... entonces, el primer problema que voy a compartirles es el 1 de la IA9. En realidad, bueno, tuve acá un pequeño error y que por cuestiones de comodidad nunca corregí, pero en realidad el problema no cambia mucho. Acá el problema es entre menos A y A para X, entre menos B y B para y menos C y C para Z. Históricamente cuando lo resolví, yo lo resolví para entre 0 y A, entre 0 y B y entre 0 y C, con lo cual el problema que están viendo acá no es exactamente el problema 1, pero es un factor de forma, ¿no? O sea, no es que estoy resolviendo un problema distinto, sino que nada más lo que cambian son las condiciones de contorno, pero después si ustedes hacen el problema, les va a quedar casi igual. La situación entonces es una caja dentro es como diría el otro día Julián, es una trampa cúbica 3D, entonces donde está lo blanco es donde puede vivir la partícula y donde está lo celeste no puede estar. Bueno, acá hay un celeste más tenue para, de alguna manera, indicar el techito de la caja para una cuestión de visualización. Entonces, el secreto de estos ejercicios es usar el método de separación de variables. Si uno lo usa de manera astuta, que es simplemente reescribir la función de onda, la parte espacial, de esta manera, en general el problema se simplifica mucho, porque en esencia lo que tenemos que resolver es un laplaciano, ¿no? Pues la ecuación de Schrödinger les va a quedar algo del estilo menos h barra cuadrado dividido 2m por el laplaciano de la función de onda más el potencial aplicado a phi igual a la energía aplicado a phi, ¿no? No lo escribí acá explícitamente, pero eso que les acabo de decir es lo que uno resuelve. Entonces, yo lo que hice es primero tomar por separado el laplaciano, que sé que es lo que voy a tener que calcular, y en particular el laplaciano de la función de onda dividido a la función de onda. Porque sé que lo voy a poder hacer. Ahora, ya esto lo vieron en la teórica, pero está bueno repasarlo. Entonces, cuando uno hace el laplaciano de phi, cuando deriva respecto a x, de la manera que construí yo la separación de variables es una función que solo depende de x por una función que solo depende de y por una función que depende de z. O sea, lo que uno está en esencia planteando es que no hay acoplamientos geométricos. O sea, lo que pasa en X es como independiente de lo que pasa en Y, como independiente de lo que pasa en Z. Y después lo que uno mira es el conjunto. Esa es la hipótesis que está detrás de estos ejercicios. Entonces, si uno puede aseverar eso tranquilamente, o no tan tranquilamente, pero lo puede aseverar, uno puede continuar y puede llegar a alguna conclusión. Si eso no vale, estamos sonados. O sea, hay que plantear otro tipo de función. Pero acá esto se puede hacer tranquilamente. Entonces, cuando yo hago la derivada segunda respecto de x, por ejemplo, y lo aplico acá arriba, antes de la ecuación 1, a esta propuesta,
me va a quedar la derivada segunda de f por las otras dos sin derivar. Cuando haga la derivada respecto de y, bueno, va a pasar lo mismo con g, me va a quedar la derivada segunda en g, pero las otras dos no las toco. Y con z lo mismo con h. Eso es lo que hay que hacer en la ecuación 1. Y si después lo divido por la función de onda, claro, lo que no se derivó se va a simplificar al dividirlo así. Entonces me quedan tres términos que el primero va a depender, va a ser una función de x exclusivamente, el segundo término va a ser una función de y el tercer término va a ser una función de z. Creo que llegó el cartero y entonces mi perro se lleva mal con el cartero. Espero que... Bueno, ya dejó de ladrar. Entonces, claro, esto lo puedo hacer siempre y cuando pueda hacer algunas simplificaciones. La ecuación de Schrödinger, la ecuación 4, es concretamente aplicado en nuestro problema donde hay función de onda, ¿no? Donde tengo paredes infinitas, no pasa nada, o sea que es en la región que acá yo pinté como blanca. Entonces, en realidad la ecuación 4, si la escribo formalmente completa, es menos h cuadrado sobre 2m por la derivada segunda de f por g por h, más, o sea, no puedo dividir por la función de onda. O sea, tengo que poner menos h barra cuadrado sobre 2m, f segunda por g por h, más f por g segunda por h, más f por g por h segunda, más b por la función de onda, igual a e por la función de onda. Como en este caso B, el potencial es cero, el término que iría acá entre medio del corchete y el igual se me fue. Entonces me queda la energía total aplicada a phi y todo esto me va a quedar multiplicado por lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces lo divido por phi y entonces me queda dentro del corchete la ecuación 2. Entonces esto de acá, bueno, acá hay un abuso de notación, pero ahí lo aclaro. Fíjense que acá puse f'', g'', h'', por supuesto, la f'' es derivada segunda respecto de x, en el segundo término es la derivada segunda respecto de y en el tercer término es la derivada segunda respecto de z. Y esto en realidad es igual a la energía. Pero ustedes dirán, bueno, pero acá Carlos escribió E sub x más E sub y más E sub z. Bueno, siempre recuerden, pues, qué sé yo, en su momento me daba vergüenza, hoy me causa gracia, ¿no? Que uno a veces viene distraído y dice, ¿cómo? ¿La energía es un vector? No es un vector. Pero es conveniente dividirla, o sea, eso me pasaba cuando vi por primera vez, como por ahí algunos de ustedes están viendo este ejercicio por primera vez. No son componentes de la energía, son contribuciones que aportan cada una de las dependencias de función de onda, que sí es espacial en cada una de las coordenadas. Pero al quedar del lado izquierdo como funciones separadas ahora, entonces lo natural es que, bueno, esta va a ser una contribución de la función f que se va a reflejar en lo que yo llamo acá E sub x. En la componente g la voy a llamar E sub y en la componente z lo voy a llamar E sub z. Pero en realidad es la energía, es una escalar, ¿no? Y lo mismo, aunque está escrito acá arriba, que acá en medio como que está puesto de prepo, pero al hacer separación de variables, naturalmente la energía potencial también se va a poder escribir de esta manera. Es estrictamente una conveniencia matemática, pero una conveniencia matemática nos resuelve un montón de cosas. Acá al final, en este problema, las contribuciones al potencial no aparecen porque vale cero. Pero si no, acá también tengo que poner B sub x más B sub y más B sub z. Pero
Si yo lo miro así separadamente, disculpen, voy a silenciar un momento. Si puedo. Ahí está, se calmó. Bueno. Entonces, fíjense que la ecuación 4 desmenuzada la puedo pensar como 3 ecuaciones diferenciales por separado. Entonces, esta es la ventaja, digamos, del método de separación de variables. Entonces, no es que ahora tengo que reaprender todo lo que aprendimos en la guía 8. Tengo que reescribirlo de manera de poder aplicar lo que aprendí en la guía 8. Entonces ahora es como que tengo, en este caso, 3 problemas cartesianos de algo que yo ya sé resolver. Entonces, ¿cómo sigue esta cuestión? Bueno, nada, por ejemplo, tomo este primer término que dice menos h cuadrado sobre 2m, f segunda y 2f igual a e sub x. Paso el 2m, paso el h barra cuadrado, y ese me va a quedar lo que antes llamábamos k cuadrado, en realidad, ¿no? Entonces me vuelve a quedar el mismo problema de antes. Después, bueno, paso este término para este otro lado, entonces queda todo sumado, me queda en esencia la ecuación de, por decirlo así, de un oscilador armónico, pero no lo confundan con lo otro, sino que me va a quedar la derivada segunda más la función igual a 0, y eso es una solución de la forma seno o coseno, en este caso. Y entonces me va a quedar eso para la componente x. Luego tengo que hacer lo mismo para el componente y para el componente z. Entonces voy a tener ya mis soluciones. Lo que me falta determinar son las constantes a, b y c, que en realidad va a ser una única constante, porque recuerden que yo planteé como mi propuesta de función una función que es multiplicación de 3 funciones que dependen de cada variable, separadas. Pero las constantes acá son como, a esta altura son como mudas, porque después yo cuando lo reemplace en la ecuación 10, voy a poner a por seno de kx por x, por b seno de ki por y, por c seno de kz por z. Entonces, en vez de poner a por b por c, pongo directamente una única constante a, pero esta constante a obviamente no vale lo mismo de acá. O sea, esto se los aclaro porque en el apunte ustedes lo van a ver pelado. Si no ven esta explicación van a decir, Carlos, es un desastre, no sabe hacer cuentas, está todo mal. Claro, si vos lo ves escrito y nadie te explica qué es lo que hice, está bien. Después pueden decir que soy un desastre por otras cosas, pero obviamente este apunte es para ustedes y que está acompañado de este video. Entonces, cuando vean este video van a entender los que descarguen el problema qué es lo que hice. Entonces, nada, como esta es una constante muda, pongo directamente A acá. Y después planteo las condiciones de contorno de este problema modificado, ¿no? Entonces, en 0 y en A tiene que dar 0. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? El seno de 0 da 0, bueno, y el seno de A tiene que dar 0. Entonces, para que pase eso, k por x tiene que ser un múltiplo entero de pi. Y bueno, y evaluado en A, o sea, cuando x vale A, entonces va a quedar k por x por A igual a n pi, paso el A dividiendo, ya tengo kx. Y después es lo mismo, ¿no? En y en z. Entonces lo que voy a tener, mis 3 vectores de onda, para no marearme cuando escriba la solución general, voy a rotularlo con 3 números enteros distintos, ¿no? N, M y P. Y entonces ya está, porque acá puse números naturales, pero en realidad son números enteros, porque podría ser tranquilamente menos 8. Yo puse acá números naturales porque me parece que en ese momento me pareció que era como redundante ser tan generalista, pero en realidad está bien poner eso, porque si no parecería que está prohibido poner un número negativo, eso después
Voy a tratar de corregirlo, pero si no, ténganlo ahí presente. Y bueno, nada, después cómo se escribe el vector en general. Bueno, lo que va a aparecer en la expresión general de la energía es el k cuadrado, ¿no? O sea, está bien, yo descompuse E sub x, E sub y, E sub z, entonces si pongo E sub, puedo reemplazarlo directamente, ¿no? Porque si ven acá arriba, ¿no? En la ecuación 4, si yo paso este 2m, este h barra cuadrado, acá me queda un kx cuadrado, acá me queda un ky cuadrado, acá me queda un kz cuadrado, y está bien, tiene sentido, ¿no? Es el módulo cuadrado del vector de onda. Pero si no me doy cuenta, no me doy cuenta, voy y lo reemplazo acá directamente, y la condición 9 es la ecuación de la energía de cuantificación que me va a quedar. Así que, nada, está bien. Va a quedar dependiendo de estos tres números, de las dimensiones de mi caja, y ya tengo los autovalores y tengo la autofunción. Bueno, ¿qué me faltaría acá para obtener el A, en este caso, de manera explícita? Lo que tengo que hacer es normalizar la función de onda, o sea, tengo que integrarla en el espacio donde vive. En el caso que hice yo es entre 0 y A, 0 y B, 0 y C en cada dirección, y de ahí me sale esto multiplicado por su conjugado, y de ahí me tendría que salir la condición de normalización. En el caso de ustedes, bueno, lo tienen que hacer entre menos A y A, menos B y B, y menos C y C. Pero, de vuelta, no estamos en estos ejercicios introduciendo una cuestión, si quieren, conceptual física nueva, sino que estamos generalizándolo en estos primeros ejercicios, al menos, lo que ya hicimos en la guía 8. Esto es con respecto al problema 1. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí, todo muy claro. Bueno, paso al problema 2. Bueno, acá soy más amarrete con la resolución, pero sí quería marcar los puntos que me parecían que valía la pena mencionar. Yo lo que no me di cuenta, antes de compartir, les voy a mostrar cómo lo pueden visualizar el problema 2. El problema 2, si lo tienen a mano, dicen, les dan un potencial B de xy, pero que en realidad solo depende de x, y es un escalón, pero es un escalón en 3D. O sea, no sé si acá el dibujo se entiende bien, pero yo se los voy a mostrar igual. No sé si lo llegan a apreciar. En la dirección Y es siempre todo igual. O el potencial es 0 o el potencial es B0, pero en Y no pasa nada. En X, o sea, yo quise hacer, estos serían los X positivos, y de acá para allá son los X negativos. Entonces, cuando viene de menos infinito hasta 0, pega el salto, y en Z, bueno, nada. Pero si uno lo mira en el plano XZ, es el problema que resolvimos el otro día del escalón. Y en Y solo va a ser una traslación simétrica de lo mismo que vamos, de lo que tenemos en este problema. O sea, es más de lo mismo. Entonces, esta simetría nos deja bastante tranquilos de que vamos a poder aplicar separación de variables en este caso. En esencia, la propuesta que hago, porque en Z no aporta nada, es plantear mi función de onda en X y en Y. O sea, en todo caso, si quieren, lo que voy a ver en Z es el nivel de energía, pero nada más. Entonces planteo de vuelta separación de variables, pero en las dependencias que me propone el problema, en X y en Y.
Entonces lo voy a reemplazar en la ecuación de Schrödinger. Acá, a diferencia del problema anterior, explicité el paso previo, pero porque va a ser distinto si x es negativo o es positivo. Entonces, acá voy a reemplazar la función de onda por f por x, por f por g, acá lo mismo, acá lo mismo. Acá, perdón, ahí me acabo de dar cuenta que me falta el psi. Este no sé si los voy a poder modificar muy rápido en el PDF porque perdí la fuente y tendría que retipear todo para agregar un sí mayúscula acá, así que por favor ustedes agréguenselo a mano eh, para que no, o sea, estos son ejercicios que conté el año pasado y algo malo le pasó a la computadora que tenía. Eso es un problema que siempre tenemos los que hacemos soluciones numéricas, castigamos tanto a las compus que, bueno, se mueren en algún momento. Ahora lo que estoy haciendo es trabajar con otra compu distinta con la que doy clase para que no me pase más, pero bueno, agréguenle el sí ahí. Entonces acá va a aparecer un f por g, acá va a aparecer un f por g. Si paso dividiendo o divido todo por f por g, me va a quedar solo e, acá me va a quedar solo b de x, acá me va a quedar g segunda dividido g, acá me va a quedar f segunda dividido f. Y recuerden lo que les dije antes, ¿no? Este f segunda es un abuso de notación para no tener que escribir que derivé respecto de x dos veces, y lo mismo con g acá, que derivé respecto de g dos veces. Entonces, lo que, bueno, ustedes van a ver esto y van a decir, todo lo mismo. En esencia, la manera de proceder es todo lo mismo. Por eso solo puse los puntos importantes. Por eso dije que hoy es un punteo de los ejercicios. Lo que vamos a pedir en el caso E mayor que B0 es que se cumpla que la función f sea igual e igual sus derivadas. O sea, que no haya ninguna disrupción en la función de onda ni en su derivada respecto de x. Y la única diferencia es, bueno, sí, que es importante, que el K se ve alterado por la presencia del potencial. Entonces, eso pasa en X, pero no en Y. Entonces, ¿qué es lo que me resta hacer? Es, bueno, tengo que escribir explícitamente la función de onda. Explícitamente está escrito así. Hay que reemplazar lo que valga kx, ki en cada lugar. Fíjense que acá le puse un kx menos y acá un kx más en x, pero en y es todo lo mismo todo el tiempo. Y acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Es plantear estas condiciones de contorno. Entonces acá surge un problemita técnico, es que ¿qué hago con este paréntesis? Porque las condiciones de contorno me la dieron en X, no me la dieron en Y. Bueno, a mí siempre cuando me aparecen estas cosas se me ocurren dos opciones. Una es, bueno, yo sé que en Y va a ser una onda plana, esa componente, entonces puedo resolverla como si no existiera. Y después, cuando multiplico todo para resolver el problema de esa constante que me queda ahí boyando, es hacer la normalización en todo el espacio y ahí me va a salir el valor de la constante. Y después, que tienen que ser iguales estas dos, no puede no serlo. Y la otra, que por ahí a veces a uno lo calma un poco, bueno, si hay alta simetría, pongo igual a 0 acá, me va a quedar un C más D, un C más D acá, o sea, lo resuelvo en ese caso particular, saco A y B, y con este factor que esté ahí, bueno, va a estar ahí acompañando, pero cuando me meta en la cuenta, seguramente como se van a simplificar,
Entonces ese C más D desaparece y encuentro A y B. Y después de vuelta, una vez que tengo A y B, lo vuelvo a poner todo junto y lo que tengo que hacer ahí es normalizar. Entonces ahí ya resolví el problema. Acá voy a tener, para el caso de mayor que B0, es lo mismo que el problema 2 o 3 de la guía 8, con lo cual tiene que ser, el resultado que obtengan tiene que ser coherente con eso. O sea, si matan la componente I, les tiene que dar lo mismo. Para el caso E menor que B0, aunque formalmente lo escribí igual, acá hay que hacer algunas consideraciones, ¿no? Recuerden que este E sub X acá es negativo ahora. Perdón, no es negativo. No, para menor que 0 no pasa nada. Para X mayor que 0, esta diferencia de acá va a ser negativa, bueno, entonces voy a tener exponentes que decaen o que crecen, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? O sea, para la parte que es negativo, o sea, tengo mi escalón, no sé si me ven mi mano, ¿no? La partícula viene por acá, para X negativo es una onda plana, no pasa nada. Lo resuelvo con exponenciales imaginarias y puedo, si quiero, expresarlo como coseno de kx más menos i por seno de kx, entonces la parte imaginaria tiene que dar 0, la parte real queda. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, digo, porque por ahí estoy contándolo demasiado rápido y los estoy mareando. Para x mayor que 0, la partícula no puede seguir por mucho tiempo. O sea, va como a querer tunelear, pero como el largo del escalón es infinito, después de que pase una cierta profundidad de piel, que lo van a encontrar en muchos lados como skin depth, una cierta longitud característica donde se muere la función de onda, bueno, ahí lo que me tiene que dar es una exponencial que decrece. ¿Y eso es donde se ve? Para x mayor que 0, esta resta es menor que 0. Entonces lo puedo escribir como hice el otro día, como un número i, por la raíz de todo esto, por el módulo de la resta. Entonces, cuando lo reemplace acá, el i con el menos i se va a hacer 1, entonces me van a quedar dos exponenciales. Yo acá la puse así esquemático, no sé si fui respetuoso del a y el b, pero va a ser una constante por una exponencial creciente más otra constante por una exponencial decreciente. Y bueno, claramente la constante que multiplica la exponencial creciente tiene que ser 0, porque lo que yo estoy pidiendo es que para x tendiendo a infinito no tenga nada. Entonces vuelve a quedar el problema que les conté el otro día, y de vuelta están colgadas las constantes c y d. Entonces tengo que, de vuelta, plantear que esto lo puedo escribir como parte real más parte imaginaria, es una manera de ver que C y D tienen que ser iguales, ¿no? Eso les va a quedar C más D por coseno de KI más I por C menos D seno de KI. Entonces ahí ven que C y D son iguales. Y entonces esa es una. La otra es, bueno, nada, pongo en i igual a 0, me olvido por un rato, y después cuando vuelvo a poner, me va a quedar algo de la pinta, una constante por coseno de KI por i, y normalizo con lo que tengo acá. Y de ahí el problema se cierra. Eso es con respecto a cómo resolver la ecuación 8 que acá está planteada, pero que no está terminada de resolver. Y después piden la corriente de probabilidad. Bueno, la corriente de probabilidad es, bueno, una vez que tengo mi función de onda, la multiplico por su conjugado. Acá lo quería poner como supraíndice, me quedó como multiplicación, pero por favor
no se confundan, es phi conjugado por el gradiente de phi menos phi, perdón, psi. Psi conjugado por el gradiente de psi menos psi por el gradiente de psi conjugado. Pero, ¿para qué piden esta corriente de probabilidad? Digo, está bien, bueno, vos me pedís que haga cuenta, yo hago cuenta como buen alumno que soy, pero eso, bueno, para los que, espero que no recursen, pero el próximo cuatrimestre voy a empezar a cambiar un poco los enunciados para que sean más explícitos, porque, bueno, acá igual está bastante bien, pero el intérprete es medio ambiguo, pues yo hoy hago la cuenta y ya está. El tiempo que pasa en la partícula en la región clásicamente prohibida, tengo mi exponente decreciente, nada, después tengo que multiplicarlo por la parte temporal, pero el J, ¿para qué me lo están pidiendo? Y bueno, de vuelta, para que calcule los coeficientes de reflexión y transmisión. Entonces, de este de acá les va a quedar proporcional al módulo cuadrado de la onda incidente, el módulo cuadrado de la onda reflejada, para la parte x menor que 0. Para la parte x mayor que 0, tienen que volver a hacer esta cuenta, pero como la onda es acá de vuelta, para que esto tenga sentido tenemos que plantear que la partícula tiene una dirección preferencial. ¿Cuál dirección elijo? Bueno, esto de vuelta es un escalón infinito. ¿Qué casos tiene sentido plantear? Si la partícula viene de más infinito, no le queda otra que siempre estar por arriba del escalón, ¿no? ¿Visualizan lo que les digo? ¿O les tengo que hacer un dibujo? De hacer un dibujo no lo digo en forma ofensiva, ¿no? Porque se dicen, no lo entendés, te hago el dibujito. No, acá no es trivial, por ahí se marean un poco. ¿Necesitan que les haga el dibujito? ¿Podrías repetirlo, Carlos, que yo me perdí un poco en la Dale, idea? espera. Esperen que traigo un pizarroncito que tengo. No soy tan prolijo como Gabriel, pero ya después se los muestro una vez. Esto me sobró de otra clase. Esperen que voy a borrar. No sé si se va a entender bien, pero más o menos sería así, ¿no? Esta de acá es la dirección X. Entonces, para X negativo, bueno, acá sube un poquito y sigue para X mayor que 0. Y en Y siempre es todo lo mismo. Entonces, en Y no le queda otra que ser una onda plana tranquila. Pero acá en X pasa algo. Entonces lo que yo decía es, bueno, miremos en XZ. ¿Cuál sería el total? Si en Y siempre es lo mismo, lo que a mí me interesa es esto así, ¿no? Entonces, este es el mismo problema que resolvimos el otro día. Entonces, si yo calculo la corriente de probabilidad, acá, ¿qué es lo que en definitiva son cosas que me podrían llegar a interesar ver? El coeficiente de reflexión, el coeficiente de transmisión, ¿sí? Entonces, si esto de acá es, es la dirección X, ¿sí? Si la partícula viene de los X positivos, por acá no puede venir. O sea, la tipa tiene que venir por acá, así, y después cambiará, oscilará de otra manera.
Bueno, sí, puedo pensar acá si hay una reflexión o no. Se puede plantear ese caso, pero para mí es el menos interesante. Para mí el interesante es cuando la partícula viene por acá con este nivel de energía que esté por debajo de V0. Entonces, si eso pasa, perdón, si pasa eso tampoco es muy interesante porque la partícula decae. Entonces, tengo que tener una partícula que tenga este nivel de energía, ¿no? Bueno, no me va a salir la línea recta a mano alzada. Entonces, si la partícula viene de menos infinito a más infinito, esta parte de acá, ¿se acuerdan que el otro día les dije que cuando hicimos el problema de las tres regiones, que B sub 3 era cero porque la partícula viajaba en una dirección preferencial, viajaba de izquierda a derecha? Bueno, en este caso, lo que a mí me conviene suponer es que la partícula viaja de menos infinito a más infinito. Entonces, no voy a considerar la posibilidad de que la partícula vuelva. Al hacer eso, cuando calcule el J, se me simplifica bastante la cosa porque voy a poder calcular reflexión y transmisión con el J acá, pero cuando quiera ver acá qué pasa, solo voy a tener, incidencia y reflexión acá, para este nivel de energía, y para este otro voy a tener solo transmisión. ¿Fui un poco más claro ahora? Carlos, no sé si se Sí. me escucha bien. ¿Qué tal? No, solamente quería comentar y reforzar lo que está diciendo Carlos, que no es el problema que nosotros, que nosotros estamos viendo, ¿no? O sea, depende de cuál es el nivel de energía y la relación entre el nivel de energía y B0, en qué situación tenemos. Nosotros podemos tener estados de scattering o podemos tener una región prohibida, una propagación o tuneleo, digámoslo así. Depende del valor de energía, qué situación tenemos. Lo que Carlos le comentó es para una energía por encima del escalón de potencial, ¿sí? Que no es el caso del problema de la guía. En realidad no lo explicita el problema de la guía, pues si te fijas... Ah, sí, tenés razón. Acá dice para E menor que B0. Para E menor que B0 solo tenés como una suerte de tuneleo y se acabó, digamos. Eventualmente solo tenés incidencia y reflexión. Y la transmisión se muere después de una cierta longitud característica. Está bien, sí. Después yo puse, si quieren, me se ve con la interpretación, pero no lo aclaré, gracias Juan, que es para E mayor que B0 lo último que conté. Ah, listo, ya está. No, Era está para que no bien, hicieran pero un vino examen en bien la tu tabla. intervención porque yo estaba siendo confuso al contarlo. ¿Quedó claro? Sí, sí, ahí sí quedó bastante más claro. Bueno, Capaz, ¿sabes? Carlos, me gustaría preguntarles en la solución que habías escrito, creo que era la ecuación 8, no estoy muy seguro. ahí lo vuelvo a compartir. Me gustaría preguntarles cómo seguirían esa parte del problema, qué es lo que harían. En este acá. Exacto, sí. Que de nuevo eso es para el caso donde es menor a B0. O sea, ¿qué harían ahí? Tienen la ecuación, la solución 8. ¿Estaría terminado el problema? ¿Faltaría hacer algo? Recuerden que algo les mencioné, ¿no? Así que pueden decir lo que se acuerdan. Sí, primero lo que habías dicho vos, Carlos, de cancelar la exponencial creciente en x mayores a cero, porque como hay tuneleos, se tiene que ir a cero la función de onda en la región positiva. Sí, en realidad no llega a haber tuneleo, ¿no? Porque para que haya tuneleo tiene que haber, o sea, tiene que terminar el escalón en algún momento. Y la función de onda tiene que sobrevivir al paso del escalón. Acá va a haber una penetración y se va a morir. No sé si era lo que querías apuntar vos, Juan. En parte sí. Y Después bueno, querría ahora preguntarle en parte no, ¿qué? las otras constantes. Y ahí hay que plantear condiciones de contorno, de continuidad de la función y la derivada, y encontrar relaciones entre
A, B, entre A y las dos B. Listo. Perfecto. Era para quedarme tranquilos y también para reforzar la idea de que hay una condición con la derivada que no siempre aparece, que es cuando el potencial tiene discontinuidades infinitas. Si ustedes tuvieran un potencial tipo delta, que capaz es un problema que les vamos a ver ahora para que hagan, para que practiquen, no sé, capaz, no sé, eh, ustedes no podrían aplicar esa condición de continuidad. Lo mismo en un pozo infinito. eh, ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado con esas cosas. Pero más que nada era porque me había perdido un momento para saber Está si bien, no, la está condición... perfecto. Lo que abunda no daña. Dale, listo. Eh, y sí, bueno, sí, en el pozo infinito en general ahí es fácil, uno mata la función de onda. Cuando aparezcan deltas, siempre, siempre ahí hay que ser cuidadosos. Esos problemas que les quedaba la relación de incerteza negativo, o que no, o les quedaba igual a cero, es por culpa de las deltas, ¿no? En la guía 7 estoy hablando, que varios, dos o tres preguntaron. Ahí hay que ver cómo son las propiedades de las deltas en las discontinuidades, en los saltos y de sus derivadas. Eso no sé si ya todos pasaron por ese problema, pero si tuvieron el problema de que no les da nada la relación de incerteza, se debe a eso. Bueno, no sé si hay algún comentario más de este problema 2 que quieran hacer. ¿Sigo entonces? Yo quería preguntar, Sí. eh, no me quedó muy claro cómo normalizar esta función, porque creo que en la dirección Y deberíamos ir, o sea, deberíamos integrar de menos infinito a infinito. Sí, esa era la otra cosa que les iba a preguntar, pero se me pasó. Dale. ¿Cómo haces? No, o sea, si tenemos una onda plana en Y y están separadas las variables, ¿cómo integraríamos una onda plana de menos Sí, infinito? ahí te queda indeterminado en realidad, ¿no? O sea, te queda menos de una constante. Porque no, o sea, claro, eso sí, cuando ahí me se ve y fui demasiado rápido. La onda plana no está localizada, con lo cual normalizar eso mucha gracia no tiene. Sí se puede hacer cuando tenés una función de onda localizada. Hay veces que lo que se suele hacer, no es el caso, es tomar condiciones periódicas de contorno, por ejemplo. Pero no es el caso de nuevo. Claro, o sea, cuando Y a no está veces localizado el problema. claro, cuando uno a veces quiere resolver estas cuestiones numéricamente, una manera de puentear eso bueno, uno no puede hacer una integración numérica de menos infinito a infinito. Dice, bueno, en este borde es igual que el borde, o sea, convierte la geometría en vez de una cosa que va de menos infinito a más infinito como una línea, lo convierte en una suerte de anillo. Entonces ahí uno puede trabajar las constantes. Sí, eso cuando yo dije normalizar a lo bestia así, no está bien. Bueno, ¿qué más? Digo, me parece que si hay alguna pregunta acá, está bueno, así ya queda en el video grabado y de última después, si hay algún punto que no quedó claro, nos dicen, bueno, en el minuto 28, segundo 32, dijiste algo que me parece que no es así o que no se entendió del todo y lo pueden preguntar. Eh, bueno, no sé, ¿sigo? Sí, 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 no. Listo. Bueno, ¿cuál era el otro problema que iba a puntear? El problema 3. Ufa, está haciendo lío. Eh,
Esta acá es la energía potencial de un acelerador armónico tridimensional. De vuelta, el truco siempre es el mismo. Siempre es plantear separación de variables y aplicar lo que aprendimos en una dimensión. Entonces, el potencial está escrito así en términos R cuadrado, en cartesianas es medio inmediato escribirlo explícitamente. Y el truco siempre es lo mismo, es plantear una F, una G y una H, nada más que ahora le puse para los niveles de energía un NX, NY, NZ, que es lo que va a terminar quedando, y la forma explícita de las funciones con su normalización va a ser esta. La ecuación 2, para la ecuación en I va a ser exactamente lo mismo, nada más que acá vamos a poner una G, y donde diga X vamos a poner una Y, y en Z vamos a reemplazarlo por una H, y donde diga X vamos a poner Z. Y ya está. Los H sub n, que ya les contó Gabriel la vez pasada, son los polinomios de Hermite. Cuando n vale 0 es 1, cuando n vale 1 es 2x, cuando n vale 2 es 1 menos 2x cuadrado, y así se puede seguir, pero en general uno ve los primeros niveles. Entonces no sé si eso se los puedo poner en el chat, pero a ver si encuentro el chat ahora. Bueno, no sé por qué, cuando comparto pantalla no puedo, pero el H0 sería 1, el H1 sería X, si depende de X, y el H2 sería 1 menos, recién lo dije y ya me olvidé, sería 2 menos 4 por x cuadrado. Igual los polinomios de Hermite los pueden encontrar en cualquier parte en Wikipedia, pero por ahí lo importante es que uno lo va a reemplazar en la ecuación de Schrödinger, como es en función, usa el método de separación de variables, va a quedar del mismo estilo de lo que les conté en el problema 1, entonces les va a quedar una ecuación diferencial para la contribución X de la energía, que lo llamé E sub X, les va a quedar una ecuación diferencial con un autovalor, que es la contribución de la energía de la componente Y, y otro tanto para la componente Z. Entonces uno puede volver a escribir, así como pudo separar B de XZ como 3 contribuciones, lo puede hacer con la energía. Claro, cuando uno suma estos 3, va a quedar NX más NY más NZ más un medio, más un medio, más un medio, ¿no? El H barra omega es factor común. Y lo que van a tener es NX más NY más NZ más 3 medios. Entonces, ¿cómo se van obteniendo los niveles de energía? Bueno, los niveles de energía hay que ver primero cuál es la energía más baja posible. La energía más baja posible es cuando las 3 constantes valen 0. Entonces va a quedar directamente que E es 3 medios de H barra omega. Y es único, no hay otra combinación posible. Ahora, después, si sumo estas 3 componentes para el caso n igual 1, que sería el nivel siguiente de energía, puedo tener que nx valga 1, ni valga 0 y nz valga 0. O puedo tener que nx vale 0, ni vale 1 y nz vale 0. O que nx valga 0, ni valga 0, nz valga 1. O sea, tengo 3 combinaciones posibles para obtener el siguiente nivel de energía, que sería 5 medios de H barra omega. Eso me dice que tengo un nivel de degeneración igual a 3. Y así es como van construyendo. Después,
para el estado siguiente, bueno, ¿cuáles serían las combinaciones posibles? Y que nx valga 2, los otros dos valgan 0, o las combinaciones que sigan, o que ni valga 1 y nz valga 0, y así. Entonces, bueno, acá yo hice esa cuentita, da 6, no es nada del otro mundo. En general, dependiendo del n genérico, van obteniendo para cada nivel de energía el estado de generación. Ese es por ahí los puntos más salientes de este problema. ¿Qué es lo que les quedaría por ahí hacer ustedes? Explicitar la ecuación de Schrödinger, que efectivamente lo puedan separar en variables, que le queden 3 componentes o 3 contribuciones claras, que una sea solo de X, otra sea solo de Y, otra sea solo de Z, y llegar efectivamente a la forma del oscilador armónico unidimensional, para poder estar tranquilos que si plantean 1, van a obtener como solución 2. Y una vez que tienen eso, les va a quedar naturalmente que E es la suma de estos 3. Creo que es lo suficientemente claro este problema como para marcarles más a lo que tienen que llegar, digamos. Acá en la ecuación 3 les puse cómo les va a quedar la función de onda en el estado fundamental. Bueno, noten que acá les quedan 3 medios, que es claro, ¿no? ¿Por qué va a ser? Porque ustedes van a escribir estas 3 funciones multiplicadas. Esta constante de normalización va a estar elevada al cubo. Y en el caso h igual 0, este vale 1, este vale 1, entonces no pongo nada acá. Y acá van a tener 3 exponentes multiplicadas, que van a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y les va a quedar r cuadrado. Por eso les digo, esta guía no introduce cuestiones físicas relevantes, no relevantes, sino que no fundamentalmente nuevas. Es más de lo que veníamos trabajando. Pero las cuentas se complican, ¿no? Es como cuando, no sé, en física 1 les enseñábamos algo en una dimensión, bueno, y ahora hacerlo en 3, por ejemplo, en choque. Y bueno, sí, está bien. Era fácil, pero ahora tenías que escribir los módulos de las contribuciones de las velocidades, entonces la energía cinética era un medio de mv cuadrado en x más bi cuadrado más bz cuadrado y cosas así. Acá pasa lo mismo. Se vuelven más engorrosos, hay que hacerlos, ¿qué va a ser? No necesariamente todas estas cuentas van a aparecer explícitamente en un parcial, pero hay que saberlas hacer, porque para algunas cosas uno puede fundamentarlo mejor. Bueno, eso era con respecto al 3, y como me estaba dando un poco de cargo de conciencia de que iba a ser medio breve la clase, anoche me puse a puntear un poco el problema 5, que aproveché que no lo tenía completo, sigue sin estar completo. Perdón, ¿quieren hacer alguna pregunta más del problema 3? No hubo preguntas. No sé si quieren preguntar algo, o ustedes quieren hacer algún comentario. Ufa. Ahí está. Digo ufa porque a veces cuando comparto pantalla pasan cosas extrañas en mi pantalla. El último problema que quería puntear un poco era este. Este es el potencial. Si lo pienso en R, solo en R, y
y me olvido de las otras componentes, es uno de los problemas que ya hicimos, ¿no? Porque tienen una pared infinita para R menor que A, un pozo de profundidad menos B0 entre A y B, y después es 0 para R mayor que B. Pero esto es en 3 dimensiones. Cuesta un poco imaginárselo, es como una suerte de anillo en 3 dimensiones, una esfera, como una esfera hueca, donde su centro es imposible penetrar, ¿sí? Y después hay como un casquete o una esfera que lo recubre, como una nube con un potencial atractivo, y después para afuera no pasa nada. Acá, de alguna vez que tuve un ayudante que se llamaba Joaquín, me contó estar resuelto en el Griffiths. La verdad que no tengo el Griffiths a mano para asegurárselo, pero chusméenlo. Y de vuelta, lo que les acabo de decir es esto, ¿no? Ojo que el R del que estamos hablando acá es un R de esféricas. No es un... Si quieren, habría que ver si el ejercicio se puede hacer en cilíndricas. Yo no sé si conviene. Yo estaba pensándolo si se podía hacer en cilíndricas. Sí, como poder se puede hacer, pero me parece que el espíritu es hacerlo en esféricas. Entonces, si uno lo hace en esféricas, esto por ahí, esta parte, lo vamos a profundizar un poco más y vamos a detenernos un poco más en la clase próxima, cuando veamos el operador L. Perdón, Carlos. Sí. O sea, hacerlo en esféricas o cilíndricas o cartesianas para los chicos, digo, al final del día es como un cambio variable. Es como si cuando vos estás en F1 y creas un ejercicio o en polares o no, lo que pasa es que en uno te vas a querer morir y en el otro, bueno, va a ser mucho más fácil. Totalmente de acuerdo, Julián. O sea que Carlos lo que lo muestra porque es como, si lo hacen así, va a salir. Van a poder hacerlo. O sea, no se pongan cabezaduras en decir, no, yo lo quiero hacer en unas coordenadas rarísimas porque te metes en problemas. Sí, siempre se puede hacer de la manera complicada o de la manera fácil. Cuando un ejercicio ven que se les empieza a complicar infinitamente, pregunten, porque a lo mejor no encontraron la variante correcta. Qué sé yo, una maldad que yo durante muchos años fui docente del CBC. Entonces, cuando veía alumnos que no estaban muy despiertos, les tiraba para que me deriven el polinomio x más 1 al cubo dividido x más 1 al cuadrado, pero se los daba todo desarrollado, ¿no? O sea, era guacho. Entonces, los chabones estaban media hora derivando. Entonces los pasaba por las aulas, por el aula, veía cómo renegaban. Sí, claro, tenés que usar la fórmula de la división. Y después cuando pasaba al frente le decía, si se fijan, x cubo más 3x cuadrado más 3x más 1 es x más 1 al cubo, el otro era x más 1 al cuadrado, si x es distinto de 1 le simplificaba y la derivada da 1. Me querían matar, bueno, yo acá al hacer esas maldades en este tipo de problemas me parece un poco perverso. Entonces, uno les tira estos consejos para que no renieguen, pero si quieren resolverlo en coordenadas hiperbólicas, háganlo. Si es su deseo en la vida, como a veces digo, hacer las cosas en cartesianas cuando conviene hacerlo en esféricas, háganlo. Tienen que llegar a lo mismo. Entonces, uno acá lo que plantea es separación de variables así, una parte que va a ser estrictamente radial, y otra parte que va a depender de los armónicos esféricos, de lo que ya les estuvo hablando Claudia en la teórica. Entonces, cuando hagan la ecuación de Schrödinger va a quedar algo de este estilo. Acá, bueno, cometo el mismo pecado que cometí en el otro problema,
hago las cosas sin comentar qué estoy haciendo, pero acá dice, bueno, haga L igual a 0. Entonces hice L igual a 0. Entonces acá desaparece mágicamente este término, desaparece porque lo estoy pensando para L igual a 0. Y acá, bueno, tengo el operador ¿cómo se dice? En esférica, la parte radial. Y el truco acá es escribir U dividido R. Entonces, estos trucos, cuando uno los empieza a usar, dice, no, esto acá es un quilombo. Y efectivamente lo es. Pero acá me falta un R dividiendo, que lo agregué acá, perdón. Y acá también me falta. Esto después le voy a sacar la foto de vuelta y se los voy a poner bien. Pero lo que más que nada quería mostrarles es que uno esto lo mete acá adentro y en 2 o 3 pasos este cambio de variable les resuelve la vida porque se les simplifica todo. Acá me di cuenta que me había olvidado los R por todos lados, entonces acá les va a quedar el R, acá va a quedar el R, entonces acá está horrible este ejercicio. Este corchete se cierra acá, perdón. Creo que a ver si lo corregí en el... No, por ahí está corregido acá. Claro, acá, sí, acá, perdón, estaba re dormido cuando lo hice. Este corchete termina acá y aparece un U de R, esto después lo escribo bien. Entonces el R con el R con el R se les va a simplificar y lo que les va a quedar efectivamente es esto. Disculpen la desprolijidad de esta nota. Después se las voy a poner bien. Entonces les va a quedar algo que acá es conocido. Entonces pueden pasar de vuelta al B menos C dividiendo. Acá se les corrige. En la parte de interés esto va a ser positivo. Entonces uno puede plantear exponenciales imaginarias o funciones de esta forma. Y lo que después hay que hacer es volver a la variable R original. No sé si, acá me quedó un pedacito que no quería que apareciera. Entonces les va a quedar algo del estilo A dividido R por seno, B dividido por R por coseno. Y estas, si tienen buena memoria, son las funciones de Bessel orden 0 y la de Newman orden 0. Pero entonces acá después tienen que ser habilidosos a la hora de plantear las condiciones de contorno. R en A tiene que ser 0, en R en B tienen que plantear condiciones de continuidad, entonces ahí pueden ir ajustando los A y B. En general estos problemas, si los ven, están resueltos en internet. Este en particular no lo encontré uno muy parecido, que en vez de tener una esfera imposible de penetrar, es menos B0 de 0 hasta B, o de 0 hasta A y después es libre. Entonces, en esos ejercicios, por ejemplo, las condiciones de contorno son diferentes, porque uno de estos dos los puede matar. A ver, para ser claros. En este problema, hasta acá, llegamos, y lo que resta es ahora plantear las condiciones de contorno y de continuidad de la derivada. Punto. De estos, no lo sé. El que vi que es de la misma filosofía de este problema, que lo pueden encontrar, es cuando tienen la esfera, menos B0, toda la esfera. Si se encuentran con ese caso, ahí es una condición que hay que plantear desde el sentido común. No es este problema, es el caso que les estoy planteando ahora. En R igual a 0, no puede diverger. Entonces, en R igual a 0 da 1, y esto da infinito. Entonces B tiene que ser 0. Pero esto en R tendiendo a 0 da 1,
Y hay que pedir que que R de 0 sea 0. Bueno, hay que pensarlo un poquito más. Eso se los debo para la próxima. Pero este es el esquema que uno tiene que plantear. Después lo voy a tratar de prolijar un poco más para que les quede una versión más linda. Igual esto está subido, o sea, yo en ese sentido no tengo problema en exponerme al escarnio público, que todo el mundo vea mis errores, porque yo sé que acá estoy explicitando lo que les digo para que después cuando ustedes vean los problemas y vean la explicación, lo puedan entender, porque el problema es para ustedes, no para el resto de la humanidad. Así que después vamos a hacer estas aclaraciones un poco mejor. No sé si quieren hacer algún comentario los chicos. Acá veo comentarios. Ah, no, estas son de la teórica, si se vuelve a ver hamiltoniano. No, espera, vamos a terminar con esto. ¿Paro de grabar? ¿O quieren hacer alguna pregunta vinculada? Bueno, paro de grabar.